No te voy a contar la biografía de un Fernando Rey como si fuera una lista de fechas. Te voy a contar el secreto incómodo. Fernando Rey no nació rey. Nació con un nombre que casi nadie recuerda y con una vida que la historia estuvo a punto de borrar. Y lo más brutal es esto. Si en un solo momento, un solo cruce de calle, una sola decisión tomada con el estómago encogido, él hubiera elegido distinto, hoy no existiría el Fernando Rey que tú conoces. No habría ese rostro impecable, esa voz que parece tallada en mármol, ese hombre capaz de mirar sin pestañear y hacerte sentir culpable por existir. Imagina la escena. Una ciudad del norte, aire salado, niebla que te moja la cara como un secreto. A Coruña, 1917. Nace Fernando Casado Arambillet. Casado Arambillet. Apellidos que suenan a papeles oficiales, a firmas con tinta negra, a familias que no levantan la voz en la mesa. Pero el niño no viene con corona. Viene con una contradicción. Porque dentro de esa casa ordenada, en ese mundo que presume de certezas, crece un chico que se enamora de lo invisible. Las palabras, los acentos, el teatro, la máscara. Y ahí aparece el primer contraste que te muerde. Mientras otros niños sueñan con ser soldados o héroes, él sueña con ser otro, con ponerse una piel distinta, con escapar sin moverse. Ese impulso, tan íntimo, tan silencioso, es un motor, pero también una amenaza. En España, en esos años, querer ser otro puede costarte caro. La vida lo empuja hacia Madrid, como empuja a tantos. La capital como promesa y como trampa. Madrid late, se pelea consigo misma, discute en cafés, vibra con ideas y con miedo. Fernando llega y aprende rápido el idioma real de la ciudad. No es el castellano, no. Es el idioma del cuidado. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que lees, cuidado con a quién miras. Aún así, él se alimenta de cultura como si tuviera hambre antigua. Libros, cine, teatro, voces extranjeras. Y aquí aparece un detalle decisivo, casi cinematográfico. Fernando tiene oído. No solo para la música del idioma, sino para el poder que tiene una frase bien colocada. Un acento puede abrirte una puerta. Una palabra puede cerrarte la vida. Entonces llega el gran golpe. El país se rompe. La guerra civil no entra como un tema. Entra como una ola negra que lo empapa todo. La guerra no pregunta quién eres ni qué sueñas. Te arranca de la juventud y te obliga a solo a elegir bando aunque no quieras. Y Fernando, que quería ser máscara, se encuentra con la peor máscara posible, la del superviviente. Aquí meto el primer twist, el que cambia el tono del relato. Para Fernando, la política no es una vocación, es una condena ambiental. No entra en la política como quien entra a un manascut a un partido. La política entra en su casa, se sienta en su silla, revisa sus papeles y decide si respira o no. La calle deja de ser un paseo y se convierte en un mapa de riesgo. Cada esquina puede ser un interrogatorio, cada uniforme una sentencia. Y ahora escucha esto como si fuera un reloj, porque en su historia hay un límite de tiempo, uno real, físico, insoportable, que no se parece a los relojes elegantes que luego llevarán sus personajes. Es el límite de tiempo de la guerra, un día, a veces una hora, a veces un minuto. Un día puedes ser estudiante, al siguiente desapareces. Un minuto estás en una estación, al siguiente el mundo se cae. Fernando aprende a sobrevivir con inteligencia y con discreción. Su arma no es el músculo, ni el grito, ni la bandera. Su arma es el control, la compostura, la habilidad de leer una habitación en un segundo y saber quién manda ahí. Ese talento, que luego verás convertido en arte, nace aquí, en el barro de una época donde la emoción se paga. Y sin embargo, incluso en esa oscuridad, la vida le deja una rendija, porque Fernando descubre algo que parece pequeño pero es dinamita: su voz. No la voz como volumen, la voz como instrumento, como presencia, como autoridad. Una voz puede engañar al miedo. Una voz puede convertir a un hombre joven
en alguien serio, alguien importante. Y en un país donde todo se vigila, parecer importante a veces es la diferencia entre pasar y ser detenido. Cuando termina la guerra, España queda como una casa después de un incendio, las paredes en pie, pero el aire lleno de humo. La cultura se reorganiza bajo vigilancia. El cine y el teatro existen, pero con condiciones. Y Fernando, que ha sobrevivido a la tormenta, se encuentra ante un nuevo tipo de batalla, no la de los disparos, sino la de los permisos, las recomendaciones, las puertas cerradas sin explicación. Ahí empieza su carrera de verdad, pero no como la imaginas. No hay alfombra roja, no hay descubrimiento romántico. Lo que hay es trabajo, hambre y una ciudad que te mide con una cinta métrica invisible. Si no encajas, te aplasta. Fernando entra en el mundo del espectáculo desde un lugar lateral, el mundo de la voz, del doblaje, de los idiomas, de lo que ocurre detrás del brillo. Ese terreno es perfecto para alguien como él. Un sitio donde puedes ser brillante sin llamar demasiado la atención, donde el talento vale, pero también la prudencia. Y aquí aparece el rival, no el villano de película con capa negra. Un rival más real, un competidor de su misma generación, otro hombre de voz impecable y presencia elegante. El tipo que todos señalan como el elegido, el que ya tiene contactos, el que parece encajar con una facilidad insultante. No necesito darte un nombre para que lo veas. Tú ya conoces ese personaje, el favorito del sistema, el que llega y todo se le abre. Ese rival funciona como espejo cruel. Le recuerda a Fernando que en este mundo no basta con ser bueno, hay que ser oportuno. Hay que estar en el lugar exacto, con la cara exacta, en el momento exacto. Y Fernando, con su inteligencia fría, decide que no va a competir a gritos. Va a competir con precisión. Su estrategia es casi de ajedrez. Fernando aprende a dominar lo que otros no dominan: la pausa, la mirada que tarda medio segundo más, la forma de ocupar el espacio sin invadirlo, la dicción limpia que hace que una frase simple suene como sentencia. En los primeros trabajos empieza a ocurrir algo raro. Cuando él entra en escena, aunque no sea el protagonista, la temperatura cambia. No es magia, es control. Y eso en el cine es peligrosísimo, porque crea adicción. Pero el sistema no se rinde. Aquí el conflicto se aprieta, porque si hay algo que un ecosistema rígido no perdona, es al hombre que no puede clasificar. Fernando no es el galán simple, ni el cómico fácil, ni el héroe de pecho abierto. Fernando es otra cosa: un aristócrata sin corona, un villano sin necesidad de levantar la mano, un hombre capaz de parecer decente y sin embargo inquietarte. Esa ambigüedad fascina al público y asusta a quienes mandan sobre los relatos. Y entonces llega la segunda cuenta atrás, la que marca su juventud adulta como un latido constante. Si no logra consolidarse pronto, quedará atrapado en los márgenes. El cine puede ser cruel. O te conviertes en rostro indispensable, o te conviertes en fondo. Fernando lo sabe. No lo dice, pero lo sabe. Y su rival también lo sabe. Y el rival juega sucio. Se queda con papeles, ocupa lugares, se hace ver, suena en los oídos correctos. No es un crimen. Es el deporte silencioso de la supervivencia artística. Fernando responde a su manera. No corre más. Corre mejor. Se prepara como si cada escena fuera un juicio, porque para él, actuar no es hacer de. Actuar es dominar una realidad alternativa. El cuerpo como argumento, la voz como cuchillo, la mirada como firma. En esos años empieza a cambiar algo en su destino. No solo trabaja, se transforma. Y aquí llega otro twist, de los que parecen pequeños pero son definitivos. Fernando decide renunciar a una parte de sí mismo para nacer de nuevo. No se presenta al mundo con su nombre completo, largo, de registro civil. Elige un nombre que es casi una provocación: Rey. Fernando Rey. Dos palabras que suenan a destino, a autoridad, a alguien que manda incluso cuando calla. Pero no te equivoques, no es vanidad, es estrategia.
Es una máscara creada para sobrevivir en un país que aplasta a quien no se protege. Rey no es un título, es un escudo. Y detrás del escudo hay un hombre que aprendió, en la guerra y en la posguerra, que la identidad no es algo que te dan, es algo que te construyes a tiempo, o te lo arrancan. La tensión sube porque, cuanto más crece su presencia, más se estrecha el pasillo por el que debe caminar. Un paso en falso y se cae. Una frase mal interpretada y lo señalan, un papel equivocado y lo encasillan para siempre. Fernando lo vive como una cuerda floja y su rival, ese competidor que representa el camino fácil, se convierte en la sombra constante que lo empuja. O lo superas o te conviertes en anécdota. Y entonces ocurre algo que define el final de esta primera etapa. Fernando consigue algo que no se consigue por suerte. Consigue inevitabilidad. Empieza a ser el tipo de actor al que llamas cuando quieres elevar una escena, cuando necesitas peligro sin sangre, elegancia sin ternura, autoridad sin grito. Y mientras el país sigue encerrado en sí mismo, él, desde dentro, aprende a proyectar una sensación de mundo, como si su cara supiera cosas que el guión no dice. Pero justo cuando parece que ya está encaminado, el destino prepara el golpe más perverso. El gran salto no llega como premio, llega como amenaza, porque para convertirse en el Fernando Rey que todos recordarán, deberá hacer algo que duele. Tendrá que abandonar la seguridad de ser aprobado y entrar en el terreno donde lo juzgan de verdad. Y ahí, en ese borde, el reloj vuelve a sonar, porque su vida en este punto se resume en una pregunta que quema. ¿Puede un hombre que aprendió a sobrevivir sin llamar la atención convertirse en una estrella, sin que el sistema le pase la factura? Y mientras Fernando afila su máscara y su rival sonríe como si ya hubiera ganado, el siguiente movimiento está a punto de cambiarlo todo. Lo que viene ahora no es éxito, es una emboscada, porque Fernando Rey ya había sobrevivido a lo peor, al miedo cotidiano, a las puertas cerradas, al arte vigilado. Y aún así, el momento más peligroso de su vida no fue cuando todo iba mal, fue cuando por fin empezó a ir bien, cuando el sistema de pronto le dijo: ahora sí, ahora eres útil. Y ahí, justo ahí, comenzó la cuenta atrás más cruel, la del hombre que sabe que puede perderlo todo en un instante, precisamente porque ya lo tiene entre las manos. Imagínalo, un camerino con luz amarilla, maquillaje que huele a alcohol, un traje impecable colgando como piel prestada. Fernando se mira al espejo y entiende la trampa. Su rostro ha madurado hasta volverse definitivo. Esa mezcla de elegancia y frialdad, esa nobleza que parece real aunque sea puro oficio, se ha convertido en una firma. Y una firma, en el cine, puede ser una bendición o una celda. Los productores empiezan a buscarlo por una razón que no suena romántica, pero es brutalmente efectiva. Fernando Rey da categoría. Entra en una escena y, sin decir nada, eleva el precio de todo lo que lo rodea. La mesa parece más cara, el silencio parece más pesado, el pecado parece más sofisticado. Y eso, en una industria que vende emociones empaquetadas, es oro. Pero aquí está el veneno. Esa categoría viene con etiqueta. Hay un papel que el mundo parece querer imponerle. El hombre distinguido, el señor de clase, el rostro que puede representar autoridad, incluso cuando el guión necesita monstruo. Y Fernando, que no llegó hasta ahí para ser estatua, empieza a sentir la amenaza del encasillamiento como una mano fría en la nuca. Entonces aparece un nombre que es una puerta y un abismo: Luis Buñuel. Buñuel no busca actores para interpretar. Buñuel busca actores para desmontar la realidad. Busca caras capaces de sostener un sueño con la misma seriedad que un informe policial. Y cuando Fernando Rey entra en ese universo, sucede algo inquietante. Parece que siempre hubiera pertenecido allí, como si su rostro estuviera hecho para el deseo reprimido, para la culpa elegante, para la sonrisa que no pide permiso. Y ahí se produce el primer gran giro de esta etapa. Fernando no asciende solo por fama. Asciende porque se vuelve imprescindible para contar ciertas verdades que nadie se atreve a decir en voz alta. Buñuel lo convierte en un espejo, el de la moral burguesa.
el del poder que se disfraza de educación, el del pecado que se lava las manos con perfume caro. En ese punto, su rival, esa sombra que ya lo acompañaba, deja de ser un simple competidor local. Ahora es un adversario con otro tipo de arma, la visibilidad internacional. Porque hay otro actor, otro rostro europeo, más obvio, más fácilmente vendible para el extranjero. El español de postal, el temperamento en llamas, la pasión sin pausa. Ese rival encaja perfecto en el cliché que el mercado reconoce. Fernando, en cambio, es peligroso para el cliché. Es sofisticado, ambiguo, silencioso. No entra fácil en una etiqueta. Y en el negocio, lo que no se etiqueta, se descarta. Así empieza el duelo real. No un duelo a puñetazos, sino a oportunidades. ¿A quién llaman primero? ¿A quién invitan a París? ¿A quién le ofrecen el personaje que cruza fronteras? Y aquí entra la parte más injusta. Fernando Rey no compite solo contra un hombre. Compite contra la idea que el mundo quiere comprar. Y entonces, como un rayo en una habitación oscura, llega la oportunidad que lo cambia todo. El salto al cine internacional, el contacto con industrias que no lo conocen y que no le deben nada. Ya no basta con ser bueno en casa. Ahora lo van a medir sin cariño, sin contexto, sin piedad. Y Fernando lo sabe. Lo siente en la garganta como una sequedad nueva, la sequedad del juicio definitivo. En esos años, él empieza a moverse entre idiomas, como quien cambia de máscara sin que se note la costura. No es un truco superficial. Fernando tenía oído, disciplina y mundo interior. Y eso, fuera de España, se convierte en una ventaja rara. En Europa, su presencia funciona como un sello. Puede ser español, pero también puede ser francés, puede ser de ninguna parte. Puede ser el rostro universal del poder. Sin embargo, la gran explosión, la que lo convierte en nombre global, no llega por un papel noble. Llega por un papel que huele a metal, a calle, a traición. El narcotraficante, el hombre perseguido, el enemigo elegante. Y aquí está el shock. Fernando Rey se vuelve mundialmente reconocible interpretando a un criminal con apariencia de caballero. Un villano que no necesita ensuciarse las manos para ensuciarte la vida. En The French Connection, 1971, su figura es una lección de terror frío. El mal que se afeita, se perfuma y mira por encima del hombro. Y ahora escucha bien este contraste, porque es puro cine. En una historia llena de persecuciones, violencia y sudor, el personaje de Fernando no suda, flota. Mientras el caos corre, él se desliza. Y esa calma es lo que asusta, porque el espectador entiende algo sin que nadie lo diga. El verdadero poder no grita. El verdadero poder se permite estar tranquilo. El mundo lo ve y dice, ¿quién es este hombre? Y Fernando, por dentro, escucha otra pregunta. ¿Me van a convertir en esto para siempre? Aquí aparece el límite de tiempo que querías, pero no como reloj literal en pantalla, como amenaza profesional. Después de un éxito internacional así, el sistema suele imponer una sentencia silenciosa. Tienes 2, 3 años como máximo para demostrar que no eres un truco. Si no lo logras, te conviertes en ese actor que hizo de... y nada más. Una foto en una vitrina. Un nombre que se menciona con nostalgia, no con futuro. Fernando lo sabe. Y lo más tenso es que, para salvarse, debe hacer algo arriesgado. Tiene que traicionar la expectativa que lo consagró. Si sigue aceptando solo papeles de villano elegante, gana dinero, sí, pero pierde alma, pierde rango. Y, peor aún, pierde la batalla contra su rival, que sigue acumulando papeles variados, amables, vendibles. Entonces vuelve a Buñuel como quien vuelve a una zona peligrosa que, paradójicamente, lo protege. Con Buñuel, Fernando no es un estereotipo, es un instrumento de disección. En Tristana, 1970, por ejemplo, su personaje no es héroe ni villano de manual. Es un hombre con poder, con deseo, con control, con sombra moral. Y Fernando lo interpreta sin pedir perdón, pero tampoco buscando aplauso. Lo interpreta como si fuera un hecho inevitable, como una enfermedad social con traje.
Y aquí viene un twist que mucha gente no nota. Cuanto más famoso se vuelve Fernando Rey, más se arriesga artísticamente. Lo normal sería al revés. Lo normal sería que el éxito te vuelva conservador. Pero él hace lo contrario. Se mete en historias incómodas, en sátiras, en juegos donde el ridículo acecha. En El discreto encanto de la burguesía, 1972, esa burguesía que se cree intocable se vuelve objeto de burla fina, de pesadilla elegante. Y Fernando, otra vez, funciona como símbolo. El hombre correcto por fuera, absurdo por dentro. La risa que provoca Buñuel no es liviana, es una risa que te deja con un sabor amargo, como si te hubieran mostrado una radiografía de tu propia hipocresía. El duelo con su rival se vuelve más feroz precisamente aquí, porque el rival, con papeles más directos y emocionales, cosecha simpatía. Fernando cosecha algo más raro, respeto y miedo. Y el respeto y el miedo son más lentos, más difíciles, pero duran más. Eso lo intuye, pero no puede estar seguro. Y la incertidumbre es veneno cuando tienes un reloj invisible corriendo. Hay noches, en medio de rodajes, donde Fernando comprende el verdadero precio de su poder artístico, la soledad del actor que ya no puede ser cualquiera. Un actor famoso puede perder el anonimato. Fernando pierde algo más delicado, la posibilidad de ser simple, porque su presencia en cualquier habitación parece decir: aquí hay jerarquía, incluso cuando él no quiere. Y ahí entra el punto más cinematográfico de esta parte. Fernando Rey empieza a dominar una forma de autoridad tan precisa que parece sobrenatural. En escena puede humillar con un silencio, puede seducir con una educación perfecta, puede amenazar con una sonrisa mínima. Y ese dominio lo vuelve valioso, pero también lo vuelve sospechoso, porque el cine, como el poder real, teme a quien no necesita demostrar fuerza. En ese clima llega otro salto, más proyectos fuera, más miradas internacionales, pero cada viaje trae su propio peligro, porque cuanto más lejos de casa está, menos protección tiene. Afuera no existe su reputación local, ni sus redes, ni el Fernando Rey como institución. Afuera, cada set es un territorio nuevo, y cada productor puede decidir que ya no lo necesita. Y entonces sucede una de esas situaciones que parecen inventadas, pero que el oficio conoce demasiado bien. Un proyecto grande, un papel fuerte y una ventana de tiempo absurda para decidir. Horas, a veces un día. La industria no te pide que pienses, te pide que saltes. Y Fernando Rey, que se entrenó toda la vida para leer habitaciones, aprende a leer contratos como si fueran campos minados. Aceptar puede impulsarlo, rechazar puede salvarlo y equivocarse puede enterrarlo. El rival, siempre ahí como un eco, aprovecha cada duda. Si Fernando vacila, el rival entra. Si Fernando pide condiciones, el rival dice sí. Si Fernando quiere profundidad, el rival ofrece eficacia. Y el mundo, a veces, premia la eficacia. Pero Fernando juega una partida más larga. Él entiende algo que su rival no termina de entender. Hay un tipo de fama que se evapora y hay otra que se fija en la memoria como una cicatriz. Fernando busca la cicatriz. Busca convertirse en rostro arquetípico, en referencia, no en moda. Y por eso, cuando llega ese oscuro objeto del deseo, 1977, y Fernando encarna al hombre atrapado por una obsesión que lo devora, se completa una figura. Fernando Rey ya no es solo el actor elegante. Es el actor que puede sostener el deseo, la frustración y el poder en la misma mirada. El actor que convierte lo íntimo en político sin necesidad de discursos. Aquí, por fin, su llegada al poder se vuelve real, pero no en el sentido superficial. No es poder de alfombra roja, es poder de influencia. Cuando Fernando Rey está en una película, la película cambia de tono. Se vuelve más adulta, más peligrosa, más sofisticada, y eso es dominio. Pero el poder trae enemigos nuevos. Ya no compite solo con un rival generacional, ahora compite con un monstruo más grande, la industria que quiere devorarlo en un molde.
el molde del villano oculto, del aristócrata corrupto, del hombre mayor que observa. Y la tensión máxima de esta parte es que Fernando empieza a sospechar que si no se revela, terminará interpretando siempre la misma variación de sí mismo hasta el final de sus días. La cuenta atrás se acelera, no por edad todavía, sino por identidad. ¿Cuánto tiempo puede un actor sostener una máscara antes de confundirse con ella? Y justo cuando Fernando cree haber encontrado equilibrio entre prestigio europeo y reconocimiento mundial, el destino prepara otra jugada. Una etapa donde el trabajo deja de ser solo arte y se vuelve resistencia. Porque la fama no te libera, te expone, te pone en vitrinas, te vuelve blanco, te convierte en símbolo. Y los símbolos, como sabes, se rompen fácil. Fernando Rey entra al siguiente acto de su vida con una paradoja brutal. Ha conquistado el escenario y ahora debe pelear para no ser prisionero de su propia conquista. Hay un momento, casi nadie lo imagina, en el que el poder de un actor se mide en algo tan pequeño que da rabia. El segundo exacto antes de hablar. Ahí, en ese microsegundo donde el set entero contiene el aliento, Fernando Rey se vuelve peligroso, porque el director cree que manda hasta que Fernando decide cuándo empieza la escena de verdad. No cuando suena la claqueta, no cuando la cámara rueda, cuando él coloca el silencio como un cuchillo sobre la mesa, y de pronto entiendes por qué su fama no se parecía a la de otros. Había actores que conquistaban por fuego. Fernando conquistaba por control. Su rival, ese competidor más obvio, más vendido, más fácil para el aplauso inmediato, podía romper el corazón del público en un gesto grande. Fernando lo rompía en un gesto mínimo, y lo peor, lo hacía sin parecer que se esforzaba, como si la crueldad, la ternura o la culpa fueran solo otro tipo de educación. En esta etapa ya no se trata de llegar, ya llegó. El problema, ahora, es el que te devora cuando ya estás arriba. No volverte estatua de ti mismo, porque el cine, cuando te etiqueta, empieza a repetirte como una canción pegajosa. El villano elegante, el aristócrata turbio, el poder con guantes. Cada guión que le ofrecían traía la misma tentación. Un hombre impecable, un despacho oscuro, una frase pronunciada como sentencia. Y la industria lo celebraba porque era rentable, pero Fernando por dentro sentía una amenaza más íntima. Si acepto esto otra vez, mi máscara se comerá mi cara. Ahí aparece su método. No el método romántico de llorar en el espejo, sino uno casi quirúrgico. Fernando trabajaba desde la precisión. Leías el guión y creías que el personaje era plano. Él encontraba el pliegue, encontraba la contradicción escondida, ensayaba la respiración de una frase, ajustaba el peso de un paso. Tenía una obsesión particular con las manos. Sabía que una mano educada puede ser más amenazante que un puño. Y cuando el personaje debía intimidar, él no subía el volumen, bajaba la temperatura. En set, eso se convertía en una imagen que no se olvida. Cámara preparada, focos calientes, el equipo moviéndose como si fuera una pequeña ciudad industrial. Y Fernando quieto, perfectamente quieto, como si le hubieran apagado el corazón solo para encenderlo a voluntad. Los jóvenes del equipo lo miraban como se mira un animal raro, con admiración y con miedo, porque su control no era soberbia, era disciplina, era el resultado de años en los que equivocarte no era fallar una toma, era quedar marcado. Y el rival, mientras tanto, hacía otra cosa. Mostraba pasión, mostraba exceso, mostraba músculo emocional. Le funcionaba, claro. Los periodistas lo amaban. Los productores lo entendían rápido. Y ese era el problema. Lo entendían demasiado rápido. Fernando, en cambio, era como una caja fuerte. Te obligaba a mirar 2 veces, a escuchar, a sospechar. Entonces la rivalidad cambia de forma. Ya no es quién consigue el papel. Es peor, quién define la idea de grandeza. El rival representaba el brillo inmediato. Fernando representaba el prestigio que tarda, pero deja cicatriz. Y en cada festival, en cada estreno, en cada conversación de pasillo, la pregunta flotaba sin decirse. ¿Quién será recordado cuando se apaguen las luces?
Fernando no lo respondía con discursos, lo respondía con decisiones. Empieza a elegir proyectos donde el riesgo no es físico, sino de imagen. Papeles que no lo hacen simpático, papeles que no lo hacen amable. Y eso, en una carrera, es una forma de suicidio o de inmortalidad, porque la simpatía envejece, la complejidad permanece. Sus logros en esta etapa no son solo títulos, son transformaciones. Fernando se convierte en el actor al que llamas cuando necesitas un milagro discreto, que una escena mediocre se vuelva inquietante, que una frase normal suene como amenaza, que un personaje te repugne y sin embargo lo entiendas. Y aquí viene el giro más cruel. Cuanto mejor se vuelve Fernando, más se reduce su margen de error. Porque un actor normal puede improvisar, un actor icónico no puede. A Fernando lo miran como se mira una obra de museo, esperando perfección. Y esa expectativa es una jaula. Entonces él inventa una forma de libertad dentro de la jaula, se vuelve experto en parecer inevitable. No actúa como Fernando Rey actuando, actúa como si el personaje hubiera existido toda la vida. Eso hace que el espectador no vea técnica, vea destino. Pero la industria, que es un animal hambriento, sigue intentando devorarlo con un molde. Y aquí entra la cuenta atrás que lo atraviesa en esta parte. No es un reloj en la pared, es un reloj en el cuerpo. Fernando empieza a notar algo que ningún actor dice en voz alta. La edad cambia el tipo de silencio que puedes sostener. El silencio de un hombre joven parece duda. El silencio de un hombre mayor parece veredicto. Y, sin querer, el tiempo lo vuelve más autoridad todavía. Su rival, en cambio, se mantiene en el terreno del deseo popular, del rol humano, del héroe o del amante. Y durante un tiempo eso parece ventaja, porque el público abraza lo que reconoce. Pero Fernando está jugando otra partida, la de ser el rostro del poder, incluso cuando el poder se cae. En los rodajes internacionales, esa tensión se vuelve más visible. Fernando es el español que no se vende como folclore. No trae la caricatura, trae el filo. En inglés o en francés, su acento no lo debilita, lo vuelve más peligroso, porque un acento elegante te recuerda que el poder viaja, que la corrupción puede ser educada, que el crimen puede llevar corbata, y hay una imagen, una sola imagen, que resume su logro más grande. Fernando Rey podía estar en pantalla sin moverse y aún así obligarte a seguirlo. Eso no es carisma, es gravedad, pero claro, la gravedad también atrae lo oscuro, y la industria insiste. Danos otra vez al hombre impecable que da miedo. Le ofrecen variaciones del mismo traje. Y aquí Fernando hace algo que el rival rara vez se atreve aún a hacer. Dice no. No al dinero fácil, no al encasillamiento cómodo, no a convertirse en cliché de sí mismo. Cada no es un golpe de tensión porque el no en el cine se paga. Un no puede significar que dejas de sonar, que el teléfono se enfría, que te reemplacen. Y Fernando sabe que el rival está esperando ese momento. El momento en que él se equivoque, rechace algo grande y el rival entre con una sonrisa a ocupar el lugar. Y aquí, justo aquí, aparece un twist que vuelve esta etapa casi irónica. El rival consigue algunos de esos papeles seguros y brilla, pero brilla como estrella fugaz. Fernando, en cambio, elige menos, elige más raro, elige más incómodo, y su brillo se vuelve más lento, más profundo, como una brasa que no se apaga. Su proceso de trabajo se vuelve leyenda entre quienes lo ven de cerca. Dicen que llegaba sabiendo el texto con una exactitud casi ofensiva. Dicen que preguntaba poco, pero cuando preguntaba, la pregunta era quirúrgica. ¿Qué oculta este hombre cuando sonríe? Dicen que podía repetir una toma 20 veces sin perder la energía, pero no porque fuera automático, porque era disciplinado y, sobre todo, porque entendía algo que muchos olvidan. Un actor no vende emociones, vende verdad emocional. La emoción puede ser grande o pequeña. La verdad no.
En este punto, sus principales logros se acumulan como capas: prestigio europeo, reconocimiento mundial, colaboraciones con directores que no buscan entretenimiento fácil. Fernando se convierte en un sello de calidad. Y aquí surge una paradoja bellísima. El hombre, que comenzó aprendiendo a sobrevivir sin llamar la atención, termina siendo un imán, un símbolo, una presencia que define el tono de una película entera. Pero a medida que su figura crece, el mundo alrededor cambia. Entra una generación nueva, con otra energía. Actores más eléctricos, más rápidos, más modernos. El cine empieza a pedir otra cosa, y de pronto Fernando siente el peligro definitivo. No que lo odien, no que lo olviden, sino que lo consideren de otra época. Esa palabra mata, porque otra época en la industria significa prescindible. La cuenta atrás se vuelve brutal. Si no demuestra que su arte no es un estilo antiguo, lo van a convertir en monumento viviente y después lo van a dejar solo. Y ahí su rival reaparece con fuerza, porque el rival sabe adaptarse al ruido, sabe hacerse tendencia, sabe moverse con lo nuevo sin parecer viejo. Fernando responde como siempre. No compite en ruido, compite en densidad. Empieza a escoger papeles donde el tiempo no lo debilita, lo afila. Personajes donde la edad es arma, donde el cansancio es poder, donde la experiencia se siente como una amenaza. Y entonces ocurre algo que sube la tensión hacia el final de esta etapa. Fernando empieza a trabajar con una conciencia más clara de su mortalidad artística. No hablo solo del cuerpo, hablo de la imagen. Un actor puede morir antes de morir si el público deja de verlo como presente. Fernando lucha contra eso con una disciplina feroz, casi silenciosa, casi íntima. Se vuelve más selectivo, más exigente. Y esa exigencia no es capricho, es supervivencia. Porque él entiende que, si acepta un papel mediocre a estas alturas, no es un trabajo más. Es una grieta en su legado. Y el rival lo sabe. Por eso el rival hace lo que hacen muchos competidores cuando quieren ganar sin pelear. Espera a que el tiempo haga el trabajo sucio. Pero Fernando no le da ese placer. Hay un instante en el que, en plena madurez, se ve obligado a enfrentarse a la pregunta más cruel que existe para alguien que vive de ser mirado. ¿Qué queda cuando el mundo ya te conoce demasiado? Y la respuesta es un riesgo extremo: cambiar por dentro sin cambiar por fuera. Seguir siendo reconocible, pero impredecible. Eso es lo que logra. Y ese logro, que no se mide en taquilla, sino en memoria, es su conquista real. La tensión no baja, porque hay algo que Fernando empieza a notar y que no puede detener: el cansancio acumulado. No el cansancio de un rodaje, sino el cansancio de décadas sosteniendo máscara, elegancia, control. Sostener autoridad pesa. Sostener prestigio pesa. Sostener silencio pesa. Y aquí el relato gira hacia el borde del siguiente acto. El mismo hombre que se convirtió en sinónimo de poder cinematográfico empieza a mirar el futuro con una pregunta incómoda, casi triste. ¿Cómo se vive cuando ya fuiste Fernando Rey? Su rival, por primera vez, deja de parecer amenaza y empieza a parecer síntoma. Síntoma de una industria que siempre busca reemplazos rápidos. Fernando entiende que el verdadero enemigo no es un hombre, es el olvido. Y cuando el olvido entra en una habitación, entra sin hacer ruido, exactamente como él, lentamente. La gente cree que el final de una estrella es un aplauso lento, una alfombra roja, una última foto con flash. Pero el final de Fernando Rey, el final real, el que nadie quiere mirar, empezó de una manera mucho más silenciosa y cruel, con la sensación de que el mundo ya te reconoce tanto, que empieza a verte menos. Como si tu nombre, de pronto, fuera una pieza de museo, valiosa, pero quieta. Y ahí aparece el contraste más violento de esta última etapa. El hombre que hizo del poder un arte, el poder elegante, el poder sin gritos, comienza a perder el control sobre lo único que nadie controla: el tiempo. No el tiempo de la industria, no el tiempo del calendario de rodaje,
el tiempo del cuerpo. Fernando Rey entra en sus últimos años con una presencia casi institucional. Ya no es solo un actor, es una referencia, un apellido que pesa, un rostro que, con solo aparecer, le dice al público, esto va en serio. Y sin embargo, por dentro, el actor que aprendió a no mostrar grietas empieza a notar pequeñas señales como golpes suaves en una puerta cerrada, cansancio que no se va, una incomodidad que insiste, una alarma que su educación intenta ignorar. Es aquí donde el relato gira con uno de esos twists que duelen porque parecen injustos. Fernando había pasado décadas controlando cada detalle de su instrumento, la voz, la postura, el silencio, y aún así, la vida le recuerda que el instrumento también es carne, y la carne no negocia. Mientras tanto, su rival, ese competidor que siempre fue más fácil de vender, más inmediato, más de portada, juega otra carta. Se mantiene visible, se sube a lo nuevo, se deja querer por la tendencia. La industria, como siempre, empieza a sonreír hacia lo joven, hacia lo ruidoso, hacia lo rápido. Y durante un instante peligroso ese rival parece haber ganado la batalla de la época. Aparece más, suena más, se repite más. Pero Fernando no compite ya por la época, compite por otra cosa, mucho más cruel y definitiva, la permanencia. Porque él entiende que lo que se repite demasiado se agota, y lo que se guarda con precisión se vuelve leyenda. Entonces toma una decisión que marca su etapa final sin necesidad de decirla en voz alta. En lugar de perseguir el foco, empieza a perseguir el sentido. Si va a aparecer, que sea por una razón. Si va a poner su rostro, que sea para dejar una marca, no para rellenar un cartel. Y eso, en una industria que te empuja a producirte como mercancía, es un acto de rebeldía elegante. En medio de ese cambio, ocurre algo que parece administrativo, pero que en realidad revela su verdadera naturaleza. Fernando Rey asume un papel de liderazgo en el cine español dentro de la academia. Y ahí se ve otra cara del rey. No el de los personajes, sino el del oficio. Un hombre que conoce los engranajes, que entiende las necesidades de una industria, que sabe leer egos, tensiones, presupuestos, vanidades, y aún así insiste en algo casi ingenuo: la dignidad del cine como cultura, no solo como negocio. Imagínalo en reuniones, mesas largas, humo de café, voces que suben, intereses que chocan. Fernando no necesita imponer con volumen, le basta una mirada y una frase corta. El mismo poder que manejaba en pantalla, ese poder de pausa, de autoridad fría, ahora lo usa para sostener un barco real. Y aquí aparece el shock sutil. Es muy fácil ser grande interpretando el poder. Es muchísimo más difícil administrar el poder sin corromperse por él. Pero el reloj sigue. Y esta vez el reloj trae un nombre que suena a sentencia: cáncer. En su caso, un cáncer que no tiene épica, que no tiene romanticismo, que no tiene glamour. Un cáncer que ataca donde el cuerpo es más íntimo y más humillante: la vejiga. El rey del cine enfrentándose a un enemigo que no se combate con discurso ni con talento, sino con resistencia física. Aquí la historia se vuelve feroz, porque Fernando hace lo que siempre hizo: controla la forma, aunque no pueda controlar el fondo. No convierte su enfermedad en espectáculo, no pide compasión, no se vuelve melodrama, se protege detrás de su máscara más antigua, la compostura. Y hay algo casi desgarrador en eso, porque la compostura es hermosa, pero también puede ser una cárcel. Piensa en la imagen: un hombre que interpretó a la autoridad, al deseo, al crimen sofisticado, al burgués ridículo, al patriarca y al depredador, sentado en silencio ante médicos, escuchando términos que no aceptan negociación. No importa quién fuiste, no importa cuántos te aplaudieron, el cuerpo, cuando se rompe, te devuelve al punto cero, y el orgullo, si no lo sueltas, te ahoga. En esta etapa final, Fernando vive con una cuenta atrás doble. La primera es obvia: la médica, la del diagnóstico, la de los tratamientos, la de los días que se vuelven un recurso. La segunda es más cruel: la artística.
Porque cuando el cuerpo te limita, el oficio se vuelve una elección dolorosa. ¿Te retiras para proteger tu mito o sigues para demostrar que sigues vivo? Si te retiras, el mundo te convierte en recuerdo. Si sigues, el mundo puede verte frágil. Y Fernando, que construyó su leyenda sobre control, entiende la trampa. Mostrar fragilidad puede ser humano, pero para una figura como él, también puede ser un arma en manos de otros. Y ahí el rival vuelve, no como villano directo, sino como símbolo del sistema. Mientras Fernando se debilita, el rival gana espacio. Los periodistas lo persiguen más, las cámaras lo buscan más, los jóvenes lo mencionan como el presente. Y durante un instante, el mundo parece insinuar lo peor. La época de Fernando Rey ya pasó. Ese instante es el más peligroso de todos, porque no es un golpe frontal, es un susurro, y los susurros derriban estatuas. Fernando responde de la única manera que sabe, con una última lección de estilo. No pelea por titulares, no se pone a competir en entrevistas, no mendiga relevancia. En vez de eso, refuerza su verdadera corona, la clase. Sigue apareciendo cuando tiene que aparecer. Sigue trabajando cuando el cuerpo se lo permite. Sigue sosteniendo el oficio como si fuera una forma de ética. Y entonces ocurre un giro emocional que es quizá el más potente de su legado. En los últimos tramos, su figura deja de ser amenaza elegante para convertirse en otra cosa, más rara y más grande, memoria viva. De repente, gente más joven lo mira no como un actor antiguo, sino como un estándar, como una medida, como si dijeran, así se hace, así se entra en escena, así se calla. Esa es la victoria que el rival no puede copiar, porque el rival puede tener portadas, puede tener tendencias, puede tener momentos, pero no puede tener eso, el respeto que no depende de la moda. Y sin embargo, incluso esa victoria tiene un precio, porque a medida que la enfermedad avanza, Fernando tiene que enfrentarse a algo que el cine rara vez enseña: la pérdida gradual de energía, la negociación constante con el dolor, los días donde lo que antes era natural, caminar con firmeza, sostener una frase, controlar el ritmo, ahora requiere cálculo. Y aquí aparece una imagen brutal, casi insoportable. El hombre famoso por su autoridad se obliga a administrar su fuerza como si fuera dinero contado. Algunas personas alrededor quizá le sugieren: descansa, cuídate, ya lo hiciste todo. Pero Fernando Rey no funcionaba así. Su vida entera fue una respuesta a la idea de desaparecer. Desde joven aprendió que desaparecer puede ser literal, que la historia te borra si no te afirmas. Por eso en sus últimos años, incluso cuando el cuerpo le pone límites, él sigue afirmándose con lo único que no le pueden quitar: la identidad construida. Y entonces llega el tramo final, el que suele contarse rápido, pero que en realidad es un túnel largo: hospital, tratamientos, cansancio acumulado. Y aquí el contraste vuelve a golpear con fuerza. El hombre llamado Rey, que parecía inmune a la vulgaridad del mundo, enfrenta una muerte sin ornamento. Muere en Madrid en marzo de 1994, no como personaje, como ser humano. Y en ese punto, la historia hace su último truco, su último twist silencioso. Cuando Fernando Rey se va, el rival, por primera vez, deja de ser rival. Porque al morir Fernando, el duelo se vuelve absurdo. De golpe, la competencia pierde sentido, como si alguien apagara la música. Y el rival, si es inteligente, si es humano, entiende lo único que de verdad importa. No competías con él, competías con el tiempo. Y contra el tiempo, todos empatamos. Pero el legado de Fernando Rey no se queda en la melancolía. Se queda en algo más tangible, más inquietante. Se queda en la manera en que cambió el idioma del cine. Después de él, se volvió imposible no entender que el poder en pantalla puede representarse sin gritar, sin hacer aspavientos, sin subrayar. Que la amenaza puede ser un gesto educado, que el mal puede decir buenas noches con una cortesía impecable, y que la elegancia no es moral. La elegancia puede ser máscara del crimen,
máscara del deseo, máscara de la hipocresía. Ese es un legado incómodo, porque obliga al espectador a mirarse. Te hace preguntarte, ¿cuántas veces confundimos la educación con la bondad? ¿Cuántas veces dejamos pasar lo terrible porque venía bien vestido? Fernando Rey, con su arte, te lo recuerda como una bofetada suave. Su herencia también vive en la disciplina, en esa idea casi olvidada de que un actor no es solo talento, sino oficio. Aprender, escuchar, esperar, sostener, dominar el silencio. Mucha gente puede gritar emociones, poca gente puede dosificar emociones. Fernando fue de los pocos. Y aquí cierro con una imagen final que no es sentimental, sino exacta. Piensa en una sala oscura, pantalla encendida, un personaje entra. No hace nada espectacular, no corre, no pega, no llora. Solo entra y el aire se vuelve más denso. Esa densidad es Fernando Rey. Ese es su fantasma. Y mientras exista cine, habrá directores buscando eso, un actor que convierta el silencio en destino. Porque al final la paradoja más bella es esta. Fernando Rey se fue, sí, pero dejó una forma de presencia que no se muere. Y eso, en un mundo que olvida tan rápido, es lo más cercano a la inmortalidad.